DF Gas. Maní King, pasión por la previa. ¡Ay, maní, maní! No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. Apenas pasadita a las 12 del mediodía, 4:07 la sensación térmica acá en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos hablando del Mundial y seguimos hablando de todas las cosas que van dejando los distintos partidos que se fueron jugando en esta Copa del Mundo. Estamos conectados con Héctor Baldassi, él es ex árbitro internacional, dirigió en el Mundial de Sudáfrica del 2010, para hablar justamente de todo lo que está pasando en este Mundial, de las faltas que se cobran y que no deberían cobrarse, porque la cámara lenta te da una imagen que cuando está sucediendo el juego o la jugada se puso en marcha, en velocidad normal no se distingue. La tecnología, ¿no? Como la invadió todo el tecnología arbitraje ahora. ¿La invadió o la benefició? Claro. Yo tengo una teoría que es que antes los juegos de simulación de videojuegos se querían parecer a la realidad, sobre todo al fútbol, por ejemplo, y ahora es la realidad la que pretende parecerse un videojuego. O sea, no entiendo. Vamos a preguntárselo. Es una buena pregunta, ¿no? Vamos a preguntárselo a él. ¿Cómo estás, Héctor? Acá, Eleonora Pérez Caresi, Mauro y Barbie, te saludamos. Hola, Eleonora, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, muy bien. Me encantó esa posibilidad de los juegos que comparándolo con el fútbol real de hoy. Está bueno eso. Una simulación, estamos queriendo emular la simulación. No es simulación, porque hay contacto. El tema es que hoy el contacto se produce una infracción. Anteriormente el contacto era producto de una disputa o producto del juego. Hoy se pena, hoy se sanciona. ¿Cómo ves este uso de la tecnología que recién decía Barbie? ¿Es algo beneficioso o es algo que invade? A ver, primero tenemos que hacer un raconto o un historial de lo que nosotros cuando éramos árbitros de fútbol nos dirigíamos con tecnología. Y había muchas disciplinas deportivas que ya tenían la tecnología y todo el mundo se preguntaban, ustedes los periodistas y los futboleros, preguntaban cuándo llegaba la tecnología al fútbol. Bueno, llegó. Llegó de una manera muy sofisticada como la que tiene FIFA, donde obviamente permite poder ver puntos de contacto, como también lo que es la tecnología para el SAUT, que es el semiautomatizado del fuera de juego. Algo que es una perfección que te va a dar a vos un 99,8% de saber con exactitud si el jugador está en fuera de juego o no. Entonces, obviamente que llega de esta manera y que da lugar a muchas veces a que se termine la polémica, porque lo que busca la tecnología, en este caso el sistema del VAR, es tener un compromiso con la justicia y darle más transparencia al fútbol. Después podemos discutir y podemos disentir en algún tipo de jugada, como decían ustedes recién, que son perceptible únicamente por la cámara de televisión y a lo mejor no por el ojo humano en ese momento de que se produce el hecho. Entonces, a ver, ¿lo discutimos? Sí, el tema es, cuando lo discutimos, si esto está bien, bueno, podemos ver y podemos interpretar y podemos disentir en algún tipo de jugada que dé lugar a la interpretación. Ahora bien, las jugadas factuales, se terminó la polémica. No existen más polémica en las jugadas factuales. Fuera de juego, gol con la mano, pelota que picó detrás de la línea de gol, todo ese tipo de situaciones. No hay más polémica y obviamente se llega al lema de ese compromiso que se busca con la justicia. Baldassi, la idea es, como parece ser, que el fútbol sea infalible, riguroso, no con tanta tecnología. Pero más allá de que es un negocio, pero no se pierde el espíritu deportivo, esa cosa más amateur que tenían de cuando se jugaba en la cancha, en el potrero. Porque esto de estar si el dedo pasa y es un offside, ¿qué pasa con todo aquel espíritu deportivo? ¿Se perdió? Te lo tomo, te lo acepto y te lo entiendo. Pero FIFA no quiere brindar ese tipo de posibilidades de que vos pienses de que, bueno, es futbolero esto y te puede aceptar. Porque un mínimo error le cae sobre la figura del árbitro. Y en este caso sobre la figura de FIFA.
¿Entienden? Es decir, entonces no acepta el mínimo error para que vos lo puedas interpretar de la manera que me estás hablando. Pero después cuando se comete el error, el equipo perjudicado, entre comillas, perjudicado por obviamente por la decisión que se tomó errónea, protesta, el hincha protesta. Entonces, hoy no te da ese lugar. Sí te va a dar lugar, reitero, y no es que esto sea infalible para nada, la jugada de interpretación. Claro. Yo estaba hablando de Juan Pablo, me dicen que está volando en este momento, sí. Pero obviamente él hacía hincapié ayer en el partido México-Inglaterra, el penal que le cobraron a México, la jugada que le cobran el penal a Harry Kane. Bueno, es una jugada que el VAR detecta de que el jugador nunca tocó la pelota. ¿Entienden lo que le digo? Tocó la pierna del jugador de México. Entonces, son determinaciones que ante la cámara y ante la televisión, o las cámaras de televisión, te dejan en evidencia, te da un hecho de que vos, pienses de que puede ser penal, porque no pienses, claro, sino que estás viendo la imagen de que el tipo tocó primero la pierna del jugador mexicano. Entonces, ante esas cosas, vos, no te podés limitar diciéndome no. Esto es fútbol y yo acepto que esto puede ser interpretado como una disputa del balón y que se le metió adelante la pierna, pero no, en esa casa hay rigurosidad a la hora de analizar lo que son las decisiones. En ese sentido, ya que estamos hablando justamente del VAR, lo que se utilizó cuando se anuló el gol de Gvardiol de Croacia contra Portugal, no fue el VAR, sino que fue el sonido, el sensor de la pelota que justo tuvo, que FIFA lo publicó, no tuvo el contacto con el pelo aparentemente de Matanovic. El tema del pelo, yo entiendo que el pelo es parte del cuerpo, si influye en la jugada, pero ¿efectivamente influyó el toque de pelo en esa jugada? Digo, ya me parece que es un nivel... Pero tocó, vos dijiste tocó. Y el reglamento, la regla no te dice a vos que el pelo o la oreja... te tocó. Ya cuando yo te la paraba a tocar... El tema es que no sabemos si lo tocó. Es el sonido que supuestamente es el pelo. No, el jugador lo reconoció. Creo que dijo, sentí algo. Pude haber sentido algo en el pelo. Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, primero, creo que ustedes deben saber el sistema, lo que permite el sistema, el SAUT, que es el semiautomático de la Offside Technology. Uh-huh. Yo no quiero hablar en inglés porque si no se van a reír de mí hablando en inglés cordobés. Imagínense que se reían todos cuando yo dirigí el Mundial, se reían cuando hablaba en inglés. Yo me imagino cuando ahora que tenés que comunicar un fallo, y públicamente con el micrófono. Sí, se me dice, pero todo cuando yo hablo en inglés, en cordobés, ¿sabes qué? Se morían todos de risa, me imagino. Pero bueno, dicho esto, obviamente que este sistema tiene 12 cámaras específicas de seguimiento dedicado al fuera de juego. No tiene nada que ver con las cámaras de televisión, Son 12 cámaras que están instaladas en la altura del estadio, que sigue a los 22 jugadores en todo se reparte la cámara en todo el perímetro del estadio, cubriendo los laterales, los fondos, todo cubierto. Y cada jugador es captado por varias cámaras, obviamente, que continúan siempre en coordinación con las otras cámaras y con el chip de la pelota, no nos tenemos que olvidar de eso. Y obviamente que esas cámaras, que son tridimensionales, que están en 3D, registran 29 puntos del cuerpo. Es lo que son, 29 puntos. Entonces detectó el pelo. Lo que pasó en esa jugada es que me preguntan por qué fue al VAR el árbitro. Porque ustedes vieron que rebotó en un jugador portugués. Rebotó. Entonces el VAR no mandó la orden, o cuando detecta, automáticamente manda la información a la cabina que están ahí en el BOR, los árbitros, que están así, los árbitros del VAR, mandan una información rápidamente, quien verifica obviamente si la información es veredicta y confirman la decisión. Entonces, en ese caso, cuando la pelota le pega al jugador de Portugués, el VAR le manda una imagen, pero no le manda que está fuera de juego. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés que obviamente interpretar si el jugador ese tuvo
una acción deliberada para jugar, o viene de un rebote o viene de una pifia. Entonces, por eso tienen que ir al VAR a corroborar que el jugador ese le pegó, le rebotó la pelota, y el jugador de Croacia estaba ganando ventaja de una fuera de juego, cuando el jugador le tocó el pelo. ¿Entienden lo que quiero decirle? Ujú. Es decir, por eso le digo que obviamente se hace fácil en estas determinaciones cuando está la tecnología. Y este software es un software muy caro, es un software que obviamente FIFA no va a escatimar recursos o inversiones para poder tener, reitero, ese compromiso con la justicia. ¿Entienden? Tal cual. Estamos hablando con Héctor Baldassi, ex árbitro internacional, dirigió en el Mundial de Sudáfrica 2010 a propósito de todo lo que está sucediendo en este Mundial y el uso de la tecnología que hace que lo que se cobra sea mucho más riguroso. Esto de que siempre se menciona de que se están buscando hormigas y no elefantes. ¿Estás de acuerdo con esto de Bueno, que ese es una recomendación. No busquemos hormigas porque las vamos a encontrar. Busquemos el sentido, como decías vos al principio del fútbol, pero cuando hay un contacto, es difícil decir que eso no es una hormiga si no hubo un contacto. Ese es el tema. Y vos fíjate, yo analizando ayer un poco lo que fue el partido, a mí no me gusta hablar yo no soy periodista, entonces analizo desde el lado del arbitraje. Ayer en el VAR había 3 sudamericanos, muy buenos VARes, que son Gallo, Lara y Soto. Son tres árbitros que están en el VAR, que uno es el colombiano, el chileno y el venezolano. Y obviamente con otra idiosincrasia, porque el árbitro australiano de ayer, que no es australiano, es iraquí, creo que es. Iraní, de origen iraní. iraní. Iraní, nacionalizado australiano, que es un árbitro de una gran experiencia, de una gran trayectoria. Bueno, también cambia la idiosincrasia un poco de él, porque este árbitro, y lo hacía muy bien, por eso Juan Pablo, lástima que esté volando, porque él hacía hincapié ayer y yo me quería sumar a lo que él decía. El árbitro de ayer fue en el partido de Francia, y no recuerdo si fue la primera fecha, a ver, déjenme, fue Francia. Sí, que lo mandaron, que fue al VAR y dijo no, que rectificó su decisión pese a haberlo mandado al VAR. Sí. ¿Pero qué partido fue? Francia-Senegal. ¿Se acuerdan? Una jugada de Francia de Mbappé entrando al área. Bueno, lo llamó el VAR y bueno, pero con otras idiosincrasias de ver también el fútbol. Ayer el VAR le dio las imágenes justas para que el árbitro pueda determinar y digamos sancionar lo que las imágenes del VAR le permitían poder ver. Es decir, la expulsión del jugador de Inglaterra no tiene ningún tipo de duda. Es decir, fue una jugada brusca grave de parte de ese jugador que él a la cancha a lo mejor, no sé si no la determinó, no la pudo apreciar con total claridad, pero que el VAR le mostró las imágenes y obviamente fue terrible la expulsión, la patada que metió. Ahora, Héctor, bueno, con esta rigurosidad ahora en el arbitraje, con el avance de la tecnología y demás, ¿cuál es tu interpretación o qué lectura haces de lo que pasó con la figura de la selección de Estados Unidos, que había sido expulsado y que no podía jugar hoy ante Bélgica, y finalmente la FIFA revertió esa expulsión, digamos, porque le permite que hoy juegue el partido frente a Bélgica? Bueno, esto no es un debate, es un debate jurídico como deportivo, ¿entienden? Es decir, yo no me voy a meter, ahí FIFA explicó que actuó amparándose en el artículo 27. Yo la verdad no soy abogado ni tengo ni idea de cuál es el artículo 27 del Código Disciplinario que tiene FIFA. ¿Viste? Yo creo que el mundo del fútbol, o digamos las declaraciones que he escuchado del fútbol, no acepta esta determinación de lo que pasó, en lo que dice FIFA. Hay una controversia entre la política y el deporte. A mí nunca me gusta hablar de política cuando está el deporte de por medio, ¿viste? Ahora, también la FIFA dijo y declaró que sostiene que esta decisión fue tomada por un órgano disciplinario independiente y no por la influencia política. Pero cuando vos después ves el tuit o el mensaje de Trump, ¿viste? Ya uno tiene muchísimas percepciones de lo que puede haber ocurrido con respecto a este tipo de cosas. Y
el arbitraje no tiene nada que ver en esto, porque el árbitro tomó la decisión en su momento y decidió con las imágenes que fueron también claras y que también, de mi parte, como árbitro de fútbol, coincido plenamente de que era roja. El tobillo del jugador se lo vio en un riesgo y obviamente no jugador que grave. ¿Entienden? Después podemos decir, no, que no tuvo intención. No, la intención existió y el punto de contacto se ve claramente como con su tobillo, el jugador como se dobla y poniendo en riesgo la condición física de ese jugador. Bueno, es una decisión, sí, del árbitro, pero después no, el árbitro y el arbitraje no tiene nada que ver. Esto, reitero, es una cuestión de jurídica que, bueno, FIFA explicó de esta manera. Y ahí es donde le da también la interpretación a cada uno de nosotros, la manera que nosotros nos plazca. Estamos hablando con Héctor Baldassi, ex árbitro internacional. Se viene el partido de Argentina frente a Egipto. Y el árbitro es francés. Muy bueno el árbitro, ¿eh? Es muy bueno. No nos tenemos que preocupar que sea francés. Da No, sospecha, no, ¿no? Tiene que ser profesional, no tiene que influir absolutamente Pero hay nada. tantos países nadie piensa en eliminados, eso. podrían A elegir. ver, nadie piensa en eso, porque vos cuando sos árbitro de fútbol, tu carrera es tu carrera y obviamente que vos vas a hacer lo mejor posible para poder seguir sumando currículum y haciendo bien las cosas. A vos no te van a valorar porque, no sé, ayudaste a alguien. No ayudaste, si estás ayudando sos corrupto. Si vos lo que tenés que hacer son 17 reglas que son las que vos tenés que aplicar a tu criterio y tu interpretación dentro del campo de juego. Y obviamente en eso también hoy tenés la ayuda y la herramienta que son la del VAR. Entonces no hay esto. Para mí es un árbitro de una gran trayectoria, un árbitro curricularmente muy bueno y que obviamente para un partido de las características de Argentina-Egipto necesita también un árbitro de estas características, un árbitro que habla, un árbitro que le gusta llevar el partido conduciendo el encuentro hablando, tiene una muy buena condición física, bueno, a ver, y tiene respaldo curricular para poder dirigir este partido. Entonces, viste, a veces FIFA busca en ese tipo de cuestiones cuando designa el perfil del árbitro también para el encuentro. Entonces, no, yo no me preocupo por eso, no, la verdad, porque sea francés, nomás, porque nació en Francia nada más, pero no me preocupo, la verdad no me preocupo. Y además, también uno está distante, yo estoy acá en San Si Puede, muerto de frío, imagínense, yo estoy muerto de calor, yo estoy muerto de frío acá en San Si Puede. Ellos saben por qué lo hacen y por qué designan, así que yo de eso nunca trato de hablar en la previa de una designación, porque son los que viven el día a día, son los que saben cómo dirige y cuál es el perfil que el partido necesita del árbitro, el perfil del árbitro que el partido necesita para dirigir ese encuentro. Así que no hay que preocuparse, no hay que esperar, porque sea francés no hay que preocuparse. ¿Te hubiese gustado dirigir? A lo mejor, mirá, sí, mañana el partido de Marruecos-Francia lo puede dirigir un argentino. Y lo vamos a cuestionar al argentino porque dirige Francia y Marruecos, no, porque se da, porque es es sudamericano, es contrario, no es ningún europeo ni africano, entonces le puede dar también el perfil para que un árbitro argentino pueda dirigir Francia a Marruecos, que se va a jugar ahora el miércoles, no el jueves. Entonces, puede tener el perfil, busca FIFA y para mí puede ser que Tello pueda ser el árbitro de ese partido. ¿Te hubiese gustado dirigir arbitrar con toda esta tecnología disponible? Sí, bueno, sí, obviamente que me hubiese encantado. Yo siempre digo que nunca el árbitro debe perder su personalidad y su capacidad de dirigir y tomar decisiones dentro del campo de juego. Porque cada vez que vos tomás una decisión y es acertada, vos te empodera y eso te da un respaldo también y credibilidad en el control de las situaciones que pasan en un campo de juego. ¿Viste? A mí me hubiese encantado poder dirigir de esta manera, ¿sí? Cosa que cambia la mentalidad hasta del árbitro. Nosotros cuando dirigíamos llevábamos una mochila.
una mochila en la cual a veces se producía una decisión errónea y vos le cargabas una piedra a esa decisión, ¿entendés? Y tenías que trabajar pensando que ese error se manifestó y punto. Consideramos que obviamente primero que éramos falibles y ese error no es que te condicionaba, pero sí te cargaba la mochila y llevaba y tenías que proceder a tener mayor personalidad, mayor a veces hasta rigurosidad en algunos aspectos para poder controlar lo que era valga la redundancia, el control del juego. Entonces, obviamente nosotros dirigíamos de esa manera. Hoy nos dirigen con mochila. Hoy esa mochila no la sacan al campo de juego y si tienen algún tipo de error, como por ejemplo el que le pasó ayer en la jugada de juego brusco grave, lo llamaron y el árbitro actuó correctamente. Entonces, cuando vos hacer el análisis final, las actuaciones fueron correctas y vos no cargaste ninguna piedra, Claro. llevándolo al vestuario y después a tu casa. Tal Es cual. el tema, ha cambiado esto. Pero bueno, por eso mismo que yo celebro la llegada de la tecnología y que el árbitro se siente más protegido también en sus decisiones, ¿viste? Bueno, a mí hoy a las 4 de la tarde juega España-Portugal. A mí me tocó dirigir en el Mundial 2010 España-Portugal. Un partido de unas características difícil para un árbitro. Es decir, es un partido clásico donde... Bueno, en el caso en particular, no quiero ser autorreferencial, pero el España campeón, tenía jugadores de gran trayectoria, como también lo tenía Portugal en ese momento, y fue un partido donde me hubiese encantado la tecnología. Es más, el gol de España termina ganando 1-0, el gol de España, en su momento muchos pensaron que había sido fuera de juego, ¿viste? Es muy, muy fina. Para FIFA determinó que no era fuera de juego, pero era muy, muy fina en ese momento. Hoy la tecnología me hubiese ayudado a decirle a todo el mundo estaba habilitado y Claro. no dejo en duda a nadie de que para algunos puede pensar que fue fuera de juego. Héctor, ¿cómo sos mirando un partido de la selección? Tranquilo, solo. ¿Tranquilo? ¿En serio? Tranquilo. Sí, Uno sí. se imaginaría Sí, tranquilo. que eras más Gritá, efusivo. sí. No, muy, muy tranquilo. No, muy, muy tranquilo, lo veo solo. El otro día se me pencó mi señora al lado y me pregunta, ¿y por qué dan 3 minutos y por qué dan 5? Esas preguntas que No te va a la hacemos. otra habitación. Entonces, a ver la otra habitación, ¿viste? Entonces, nada, no, me gusta verlo solo el partido, muy tranquilo. Me gusta decir, oh, gol, no gol, ¿viste? Después dicen, porque a veces vos estás viendo con alguien y decís gol y lo erra, y dices, te no te que gritar el gol, ¿viste? Entonces, me gusta verlo tranquilo, solo, y bueno, y analizo, después leo, veo. Sí, no soy efusivo para ver fútbol. Es más, yo soy hincha de acá de un equipo que se llama el Río Ceballos, los Quirquinchos, y yo en la cancha soy hincha. Ayer perdimos la final de la reserva y bueno, nada, no grito los goles, pero me gusta que mi equipo gane, obviamente. Claro, obvio. Pero no soy efusivo. Debe ser que ser árbitro me sacó o me bajó los decibeles del hincha, no sé, de ser. Me encanta que Argentina gane, obviamente, quiero que Obvio. Argentina gane siempre. Esto es sin duda. Y festejo los goles, grito. Tenemos un fenómeno que en verdad cada día nos demuestra más que un fenómeno. Pero gritás Ese, como, ese, como ese. gritamos todo el resto. ¡Terminalo, terminalo! ¡Roja, roja! Gol, vamos, gol. Sí, no. O aplaudo, sí, un golazo aplaudo. Perfecto. Ah, mira. Aplaudo. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y esta conversación con nosotros. No, por favor, para mí fue un placer, un gusto y bueno, siempre a disposición para poder seguir hablando y nada, para poder seguir opinando o viendo alguna mirada diferente. A mí Sí, me claro. encanta y te reitero, lo voy a tomar lo que dijo, perdón, no me acuerdo el nombre, de los juegos. ¿Cómo era? Mauro, pero de los juegos que hoy los llevan al fútbol. Nunca jugué a la Play, yo no sé jugar a la Play tampoco, soy un inútil. A mí me agarran los pibes y me hacen 17 goles. Pero bueno, se ve, viste, que es los muñequitos. Pero bueno, es el fútbol de hoy y nos tenemos que acostumbrar a eso. Nos tenemos Un que abrazo. acostumbrar a eso. Un beso enorme, gracias. Chao.
Datos, contexto y las claves para entender el presente. Economía con Eugenia Mucio. No somos nadie. Now. Zurich presenta la actualidad económica. 12:29 en todo el país. Hubo conferencia de prensa de Luis Caputo en el Ministerio de Economía y Euge Mucio está en el lugar. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás, Ere? ¿Cómo andan los chicos ahí en toda la mesa? Te extrañamos, bueno, sí, Euge. hace un ratito nada más. ¿Cómo? Te extrañamos. Ay, yo a ustedes también. De hecho, extraño tomar mate porque no pude tomar mate en las 2 horas que fue la conferencia. Abstinencia de mate. Completamente. Bueno, fueron 2 horas de conferencia de prensa, bastante larga, pero porque era un mensaje que quería dar el gobierno muy importante o que es muy importante para la lógica económica que está construyendo hoy en día el gobierno, que es lo que se llama el programa financiero 2026 y 2027. Es decir, todos los vencimientos que tiene el Tesoro en dólares este año y el próximo año, cómo los va a cubrir o qué es lo que va a hacer. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, de lo que se está hablando y de lo que se espera de este gobierno es que como es un gobierno que tiene a lo financiero como una de las prioridades y el orden macro como otra de las prioridades en términos de la economía, es que salga a los mercados, ¿no? Era famosa que baje el riesgo país y que se emita un bono bajo ley Nueva York o bajo ley internacional y que de esa manera nos podamos financiar de forma como se financia el resto de los países, colocando deuda en el mercado y que los vencimientos se vayan justamente refinanciando y que las tasas sean más bajas. Bueno, ¿qué hizo el gobierno? Decir, nosotros tenemos esta cantidad de plata que vence en 2026, que son alrededor de 20.000 millones de dólares, y tenemos estas fuentes de financiamiento y nos va a sobrar, por toda esta plata que nosotros conseguimos con fuentes como deuda emitida bajo ley local, estos bonos que viene emitiendo el gobierno, deuda de los organismos internacionales, los préstamos con garantía que anunciaron hace poquito nada más, otras fuentes de financiamiento como son los desembolsos del FMI, como es la compra de dólares del Banco Central. Nosotros tenemos todo esto y nos van a sobrar 3.700 millones de dólares que se va a usar para el 2027. Y hay algo muy importante, porque cuando el gobierno hizo una tablita y dice, nosotros tenemos estas necesidades, que es todo lo que vence, y todo lo que nosotros tenemos para poder pagar estas necesidades, la parte que dice emisiones internacionales, que es la salida a los mercados, está en una rayita, está en 0. Y habla de una posibilidad de salir al mercado, que es algo que tienen como una de lo que ellos llaman opcionalidades, es decir, que es un programa flexible, que no sí o sí se van a usar esas fuentes, sino que esas son las que tienen como posibles para poder pagar esos vencimientos, pero también puede ser salir a los mercados. No se va a usar si la tasa no es razonable, es decir, si la tasa no es la más baja que consiguen, más allá de toda esa lista de fuentes que les acabo de nombrar, esas herramientas. Y ahí nos dio una pauta también respecto a cuál es la tasa que espera el gobierno, porque en un momento habla de que con los organismos internacionales y este préstamo a garantía que tiene con el Banco Mundial, habla de una tasa a 6 años con 3,5 años de gracia, es decir, de que no paga, a 6,3%. Entonces, con eso ya nos podemos dar una idea de cuál es la tasa que piensa el gobierno que le es interesante para poder financiarse en los mercados internacionales. Porque pensemos, hoy tenemos el riesgo país en 414 puntos básicos, son cada 100 puntos básicos de riesgo país es 1% más o menos. Entonces vos ya tenés 4 puntos. Sobre eso se le suman los bonos riesgo cero que son los del Tesoro de Estados Unidos, que están por encima del 4%. Entonces hoy se estaría financiando en una tasa entre el 8 y 9% o incluso cerca del 10% con este riesgo país a 400. Bueno, la idea del gobierno era justamente salir a decir, tenemos todo esto,
con lo cual no necesitamos hoy salir a los mercados porque igual tenemos todo esto y dar un mensaje de optimismo respecto a el año que viene, porque el año que viene es electoral y también los vencimientos son más altos, son de 25.000 millones de dólares, sin contar los vencimientos del Banco Central, que también ahí hay toda otra punta, y nadie se va a tener que preocupar porque el año que viene, que es electoral, que aumenta la presión financiera, que aumenta la incertidumbre, que el dólar sube, que baja y que van a estar dando vueltas todos esos parámetros, nadie se va a tener que preocupar porque nosotros ya tenemos todo esto calzado. Y, bueno, no sé si abordé mucho. No, está perfecto. ¿O quieren preguntar algo? Bueno, y ahí dejó un par de definiciones que me parece que están buenas, porque fueron preguntas nuestras, de mí, de los colegas que estuvimos ahí, que somos los periodistas acreditados acá en el ministerio, varias cosas que quedaron, algunas sin explicar tanto y otras que me parece importantes a resaltar. La primera es que dentro de esas fuentes de financiamiento que tenés, hay una herramienta que son las privatizaciones. Este gobierno dijo que iba a privatizar toda empresa pública que se pudiera privatizar. Bueno, ya vimos, por ejemplo, la concesión de la hidrovía, vimos, sabemos que está la venta AISA, por ejemplo. El gobierno calcula que este año va a tener 800 millones de dólares de las privatizaciones y 1.500 millones de dólares el año que viene con otras privatizaciones. Cuando se le pregunta a Caputo cuáles eran las empresas y si habían avanzado en esa evaluación respecto de cuáles son las que esperaba para este año, nombró AISA, nombró Transener, que es la que ya está adjudicada, nombró también, entre otras, varias, que lo tengo anotado para contarles bien, pero nombró varias que se cerrarían este año, aunque hay algunas que no tienen tanta expectativa de cerrarse este año. Y hay otra cuestión, el propio Caputo había dicho que un par de meses atrás había dicho que iban a ser 2.000 millones de dólares este año solo con las privatizaciones. Habló de las termoeléctricas, de San Martín, de la Manuel Belgrano, de Tandanor también, una segunda etapa de las hidroeléctricas también. Así que es como que está un poco difusa esa cuenta, porque si bien él dijo cuando le pregunté esto respecto de cuáles eran las privatizaciones que tenían carpeta y si estaban valuadas, que sí se había avanzado, que era un número bajo y que había una como un delta de entre 500 y 1.000 millones de dólares que se pagaría por demás. Así que no quedó muy claro eso. Lo otro que me parece importante resaltar es que le preguntamos por el swap con Estados Unidos, que ustedes saben, la única vez que sabemos que se usó el swap fueron 2.500 millones de dólares que después el gobierno tuvo que cancelar, se usaron 2.500 millones de dólares para eso. Dijo que está vigente, que es una alternativa, pero que debería volver a preguntar, es decir, volver a negociar con Estados Unidos si de repente quiere utilizar esa fuente, con lo cual hay que ver ahí cómo juega el tema de las elecciones que tenemos este año. Claro. Que Mauro, si estás por ahí, recordame qué fecha de noviembre tenemos. 3 de noviembre, martes 3 de noviembre. Martes 3 de noviembre, bien. Hay que ver si ahí las elecciones de Estados Unidos no juegan un papel, porque si bien Estados Unidos tiene la voluntad política y Argentina hizo mucho este trabajo de alineamiento a Estados Unidos para que sea su vía rápida de crisis, de contención, digamos, hay que ver si a Trump le va bien o si le va mal, qué decide hacer con ese dinero, ¿no? O si decide volver a darle acceso a Argentina, el mismo acceso que tuvo antes, rápido, fácil, y para sortear una situación de crisis como lo fue en septiembre del año pasado. Tal cual. Así que esas son las principales definiciones que dejó esta conferencia de prensa, que por suerte hubo muchas preguntas y pudimos hacer estas preguntas. Después, fuera de este tema, se habló de la mora, la morosidad, que nosotros lo venimos contando, que está muy alta, está en niveles récord, y cuando se le preguntó al gobierno, a Luis Caputo, si iba a haber algún tipo de medida
desde la macro, ¿no? Desde el gobierno, para poder sortear esta crisis, que es sobre todo de las familias que se están endeudando, habló de que los bancos son los que están apuntando a refinanciar estas deudas. Vieron que fuimos charlando, ¿no? De Banco Nación, provincia, los públicos, los privados también, que están teniendo sus propias fuentes de refinanciación, y que básicamente le dejó la pelota a los bancos, ¿no? Como que es un problema de los bancos que tienen que, que tienen que ir sorteándolo, más allá de que puedan llegar a haber algo de parte del gobierno, algo más macro que aboque a toda la población que está en esa situación. En línea con lo que había dicho en algún momento Santiago Bausili, que el Estado no iba a rescatar a los morosos, y mismo también hablando de, esto no lo dijo ahora, pero sí lo ha dicho Luis Caputo en otra oportunidad, que básicamente los bancos le dieron créditos a quienes no tenían la posibilidad o que estaban en una situación financiera un poco más débil de lo que deberían haber estado para poder obtener ese crédito, ¿no? Un poco como tirando un poco la pelota. La pelota para otro lado. Tenemos un audio, Euge, de lo que sucedió hace un ratito nada más ahí en el Ministerio de Economía de Luis Caputo. Mucha opcionalidad. Opcionalidad me refiero a que hay, digamos, es un programa muy conservador. Hay muchas cosas en las que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en diferentes alternativas, algunas hace ya más de un año, y hay otras como salir a los mercados internacionales, que cuando vean el programa van a ver que está en cero, tanto este año como el año que viene. Pero claramente podría ser una opción. Lo que tiene que quedar claro es que eso para nosotros es simplemente eso, una opción más, no es un objetivo. Entonces, el objetivo nuestro es refinanciar los vencimientos a la menor tasa posible. Bueno, le escuchábamos a Luis Caputo, Euge, destacando esto mismo que vos decías al comienzo, ¿no? Que salir a los mercados internacionales no es el objetivo, sino que es una opción, y que el objetivo es refinanciar a la mejor tasa posible los vencimientos que se vienen. Claro, bueno, es la forma que tuvo, bien ahí que lo dijo, bien que tenemos el audio que lo dijo, porque se nota bien ahí que habla y se cubre el ministro de Economía de decir de cuándo va a salir a los mercados internacionales o si tiene que salir, ¿no? Vuelve a rechazar esa idea, incluso también dijo que Argentina era sobredependiente de Wall Street, y esto de que es una opción y no es un objetivo, ¿no? Es parte también para evitar este seguimiento que hacemos los medios y que respecto de esa salida a los mercados, porque entiende que no va a ser como el gran anuncio. Bueno, de todas formas, como decía antes, no dijo que no, básicamente dijo es una opción dentro de todas estas que tenemos en el medio. Incluso colegas le preguntaron respecto a cuál es el nivel de riesgo país que necesitaría para salir a los mercados. La respuesta fue bastante evasiva en ese sentido, pero los cálculos de las consultoras, de analistas financieros y de traders que están en el mercado hablan de perforar los 400 puntos básicos. Estamos muy cerca, estamos en 414 puntos básicos, y no cerró la puerta ni para este año, que queda la mitad de todo el año, ni tampoco la cerró para el año que viene, ¿no? Y aparte de todo eso, nosotros ahora lo que tenemos es un vencimiento fuerte, que es el 9 de julio, que son 4.300 millones de dólares con los bonistas privados, y dentro de ese programa financiero los vencimientos más fuertes son los que tienen acreedores privados en sus manos. Uno es en julio, el 9 de julio, que es bastante paradójico, ¿no? Que es nuestro día de la independencia y estamos pagando deuda a acreedores privados, y el otro es en enero, ¿no? Siempre es en enero y en julio los dos más fuertes. Ese vencimiento dijo que ya había 3.900 millones en la cuenta del Tesoro y que el resto se iba a pagar con los desembolsos de los organismos internacionales. Es decir, que también intentó llevar certidumbre por ese lado, ¿no? Toda la conferencia y todo el mensaje del gobierno fue en base a llevar esa certidumbre y despejar la X de en algún momento esto de salir a los mercados internacionales,
básicamente que sea factor sorpresa, ¿no? Un poco como que con esto hay que tomarlo un poco así, o sea, nadie te va a decir cuándo va a salir a los mercados internacionales, y el que va a salir también te va a decir que no va a salir. Entonces, eso es lo que diría alguien que está por salir. Claro. Entonces es un poco ese juego que hace el gobierno. Por último, de entre las cosas que dijo fue que va a enviar, y atención con esto, después del escándalo Adorni, insiste con enviar inocencia fiscal, que es este proyecto por el cual Adorni y su esposa lo que hicieron fue declarar bienes y dinero que no tenían declarado. Y que lo que hace la ley es justamente hacer un tapón fiscal, que es que a partir de ese momento todo lo de atrás no lo investiga, y para adelante vos pagás una cuota en este régimen simplificado de ganancias, y no se investiga de forma fiscal, obviamente de forma judicial si está abierta la investigación. Pero bueno, antes de que ocurriera el ingreso de Adorni y el resto de los funcionarios a este régimen simplificado de ganancias, ya había circulado un borrador, e incluso el Ministerio de Economía había comunicado una reunión con contadores para las cuales, en la cual el Ministro de Economía lo que hizo fue justamente un proyecto de ley que modifica y amplifica algunos puntos de la ley de inocencia fiscal. Lo más importante es que ya no sería solo para pequeños contribuyentes con un tope de un cierto tope de dinero que se podía justamente declarar, sino que es sin tope, sin límite. Es decir, que ya los grandes contribuyentes también son objeto social de esta ley, y de esta forma lo que intentaba hacer justamente el gobierno es que crezcan más los depósitos privados y que funcione esto de sacar los ahorros debajo del colchón. Había mucho ruido respecto de qué es lo que iba a hacer Caputo respecto de esto, pero un poco también se despejó la X, ¿no? Acá, porque la salida de Manuel Adorni le da este aire para poder animarse a volver a presentar estas modificaciones, que lo que hacen es, como decía, ampliar el universo de gente que puede entrar, y entiende que hay lugar para eso en el Congreso. Veremos ahí entonces si si el Congreso efectivamente admite esta ley y cómo van a funcionar ahí los bloques del Congreso para poder pasarla. Hablo porque estuvo revestida de vuelta de la polémica por el caso Adorni. Euge Mucio, en vivo y en directo del Ministerio de Economía, con lo que acaba de suceder ahí con esta conferencia de prensa del Ministro de Economía, Luis Caputo. Muchas gracias, Euge. Hablamos en un ratito. Dale, hablamos. Hay partidos que se ganan con esfuerzo y hay otros donde los siniestros juegan para vos. Si contratás el seguro de tu auto 0 kilómetro y sumás el seguro de hogar, accedes a un beneficio en supermercados seleccionados. Porque en Club Zurich, protegerte también tiene recompensa. Club Zurich, beneficios que nos unen. Hasta hoy los seguros solo aparecían cuando aparecían ellos, los siniestros. Pero en Zurich entendimos que también podíamos ser parte de tu disfrute diario. Así nació Club Zurich, donde simplemente por ser cliente tenés beneficios en supers, electro y hogar, jugueterías y más. Adiós a pensar solo en siniestros. Hola a esos gustos que te hacen bien. Bienvenido a Club Zurich. Beneficios que nos unen.
Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Now está en el Mundial. Juan Pablo Varsky y Mariano Almada, enviados especiales a Estados Unidos con toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026. Seguí el minuto a minuto del evento deportivo más importante del año en Now 97.9, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Cuando aparece en la gripe, desapareces vos. Decidex Grip T Forte, con paracetamol, fenilefrina y vitamina C. Alivia múltiples síntomas de la gripe, dolor corporal, congestión nasal y fiebre. Decidex Grip T Forte. Alivio es volver a ser vos. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. Nunca viene mal un poco de ficción. Espectáculos en No Somos Nadie. 12:55, 5 minutos nos separan de la 1 de la tarde y tenemos que ir al cine. ¿Estamos yendo al cine? No estamos haciendo nada. Todo mundial. Y es lógico, ¿no? Todavía hasta el 19 de julio quedan varios días más. Pero para empezar, ya Netflix lo había anticipado en esa vía pública, en ese cartel enorme que tiene allí en el Ecoparque. Bueno, nos vemos en agosto. Es verdad. Y tal cual, es así. El público en general se ha volcado a los canales de aire y de cable. Allá como en los 90, en el 2000, porque claro, ven los partidos de fútbol. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona, Juan. ¿Te acordás? Los partidos de fútbol, fundamentalmente Telefe, siempre se llevan una cantidad de audiencia impresionante, 36, 37 puntos, incluso seguramente el partido del viernes de Argentina contra Cabo Verde debe haber sucedido, y luego, bueno, Teis Sports, la televisión pública y todos los demás que van emitiendo también esto. Y las plataformas, tanto Netflix, Prime Video, no así Disney, han bajado un 12% su audiencia, que es un montón. La gente se engancha ya con partidos que no tienen que ver con su país. Ayer estábamos viendo y estábamos atentos al atraso que tuvo, ¿no? México contra Inglaterra, o anteriormente Brasil, Noruega. Ya la idea es como continuar con esa cosa mundialista, más allá que no sea tu país. Y por eso las programaciones están como detenidas, en pausa. Nadie estrena ningún tanque para estos días porque saben que es una pérdida de tiempo, porque nadie lo va a estar viendo. La única que mantiene los niveles de audiencia bastante estables es Disney Plus, porque ellos transmiten fútbol. Claro. Aunque ayer había bastante delay y a veces eso también hace que uno se vuelque a los otros canales. ¿Y qué pasa con el cine? El jueves habíamos anticipado que se estrenó Minions y Monstruos, que era como, bueno, estamos todos esperando eso, luego del éxito de Toy Story. Nada. Más de la mitad. Es que encima pasó muy desapercibido el estreno. Entre el frío, ¿no? Que hace que uno se quede además en casa, la ola polar que hemos tenido este fin de semana, los partidos, tanto el viernes de Argentina como algunos otros, hicieron que los papis, tíos y adultos dijeran, no, los chicos quédense, en vacaciones de invierno iremos. Cuestiones que se esperaban. Además más de eso, tenés las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina. Y que hacía frío. Por eso. Está fresco. Más de 200.000 personas esperaban para las salas de este fin de semana por las dos películas, tanto Toy Story como Minions, y no sucedió. Cayó en más de la mitad, no llegaron ni 80.000. La que viene muy bien en este caso es Obsesión, que bueno, ya lleva unas semanas más y como es para un público más grande, tal vez no tienen tanto problema en salir. Se estrena La Odisea también el 16. Exacto. Para eso, bueno, ya está casi sobre el final del Mundial. La final es el 19. Claro, con lo cual, bueno, seguramente haya más expectativa y la gente que ve el cine de Christopher Nolan. Yo la estoy esperando hace mucho, La Odisea, debo decir. Claro. Hace mucho lo estoy esperando. Cuestión es que están en pausa, todo. El Mundial ha puesto todo en pausa, tanto teatro, que ya hemos repasado, como plataformas y también el cine. Gracias, Barbie. Now.
Now. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Apenas pasadita a la 1 de la tarde, solo voy a decir que mañana a esta hora vamos a estar disfrutando de un nuevo partido de la selección argentina, en este caso frente a Egipto. Mañana hacemos prode, ¿no? Mañana hacemos, sí, hacemos todo mañana. Ahora queremos saber cómo está el tránsito, así que ya la tenemos a ella en línea. Romy, ¿cómo está la calle? Bueno, en estos momentos hay un corte parcial en Avenida Juan B. Justo, muy cerquita de Avenida Santa Fe, porque se ha producido el incendio en un edificio de 3 pisos. Están trabajando los bomberos y el SAME. Al momento hay 3 personas asistidas por inhalación de humo. Se desconoce cómo inició el foco ígneo, pero el tránsito está cortado en forma parcial sobre Juan B. Justo, muy cerquita de Avenida Santa Fe. Así que ahí a bajar la velocidad y respetar las indicaciones de señalización. Sigue el movimiento constante en Avenida General Paz. A esta hora se da en ambos sentidos, tanto hacia Puente de la Noria como hacia Lugones. Así que paciencia. Una Panamericana que ya tiene un tránsito bastante ágil, sin inconvenientes, y un movimiento constante también se ve en la autopista 25 de Mayo, mano al centro. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están todos a horario, L. Y un dato que vamos a adelantar, atentos que desde el día jueves, 9 de julio, hasta el domingo inclusive, el tren Mitre, ramal Tigre, interrumpido total. Y los ramales Mitre y Suárez son llegar hasta Belgrano R. Así que mañana ya vamos a estar contando algunas de las opciones de cómo moverse. Esto es del 9 de julio, dijiste, ¿no? Desde el jueves 9, exacto. Perfecto. Desde ese día se interrumpe totalmente el ramal Tigre y los otros 2 ramales, Mitre y Suárez, limitados. Gracias, Romy. Un abrazo, chau, chau. Hasta mañana. 7:09 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue el tema? 6:07 la sensación térmica. Sí, frío es el día más frío de la semana Sí. Como el agua del río. Él tiene menos frío que nosotros en Esquel, parece. Sí, no, está frío acá, realmente, está frío. La más baja en la zona, en el Bolsón, 2.3 bajo cero. Todavía, y acá estamos bajo cero todavía, 1 grado bajo cero más o menos. Pero bueno, en Buenos Aires va a subir la temperatura, a pesar de que hoy es el día más frío, la máxima apenas llegaría a los 13 o 14 durante la tarde. Mañana ya llega a 17, así que ya se pone mucho más lindo. Y así siguiendo, después a partir del viernes volvería a bajar un poquito. Hay alerta por lluvias y nevadas en todo lo que es zona cordillerana, de Neuquén, de Río Negro, también de Chubut. Eso va a empezar esta noche, en la madrugada, principalmente con algunas lluvias, y después poco a poco se va a ir transformando en lluvia y nieve y va a afectar a las rutas de la región. Seguramente va a haber algunas complicaciones, sobre todo en pasos fronterizos de la provincia de Neuquén. Así que eso es para las próximas horas, sobre todo mañana y pasado. Pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires, muy tranquilo, sin lluvias a la vista, con temperaturas en ascenso mañana. Mañana dijiste máxima de 17 grados. Exactamente. Hermoso. Exactamente, así que las estaremos tocando por lo menos plan. como, no sé, a esta hora cuando estemos mirando el partido, como para armar el plan. Un poquito más tarde, por ahí. Sí, por ahí bueno. Después de cuando termine el partido, 3, 4, ahí vamos a estar tocando esa marca. Perfecto. Sí. Gracias, ese. Perfecto. Hasta mañana. Beso grande. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en No Somos Nadie. Now, tu nueva radio.
Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. Nosotros sabemos lo que vendemos. La garrafa blanca de YPF Gas tiene 10 kilos de verdad. Por eso es una garrafa 10. Un 10 seguro, al que le confías todo. Que cuando se enciende, no para. Que tiene el fuego sagrado y te la entrega siempre al pie de la puerta. Elegí la 10. La garrafa blanca de YPF Gas. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. No somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. 1307, acuérdate que estás en Now y nos ves en todo el mundo, 979now.com. También en nuestros canales oficiales, tanto de Twitch como de YouTube, @979now. En televisión nos encontrás en el canal 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Podés descargarte nuestra app y ahí te acompañamos estés donde estés. Está disponible tanto para Android como para iOS y ahí nos podés ver y escuchar. Nuestras redes sociales son todas iguales, @979now. En Pinamar nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Nueva y última ronda informativa para este grupo en el día de hoy. Empiezo contigo, Mauro. Sí, vamos a hablar de la Franja de Gaza, un tema que quedó medio olvidado, si se quiere, con todo lo que pasó en la guerra entre Estados Unidos e Irán, con lo de Venezuela y demás. Porque el grupo terrorista Hamás, que gobierna el enclave costero desde el año 2007, anunció oficialmente que va a irse el gobierno, que va a entregar el gobierno civil a este cuerpo de tecnócratas que se planteó en la segunda fase del plan Trump, si se quiere, para del Board of Peace, del Consejo de la Paz para la transición en Gaza después del acuerdo de octubre de 2025. Pero bueno, anunció dos cosas también, ¿no? En primer lugar, que los funcionarios y los burócratas que al día de hoy están en el gobierno de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, van a seguir, y por lo tanto, si uno toma que en general el brazo que tracciona el Estado es la burocracia, si Hamás sigue teniendo el control de la burocracia, difícilmente este cuerpo de tecnócratas puede operar oficialmente. Y además, una cosa que no dijo, pero justamente el silencio es lo que llamó la atención, o no tanto, que no anunció nada sobre su desmilitarización. No, porque Hamás no va a entregar probablemente las armas a este cuerpo de tecnócratas para la transición de Gaza, y justamente lo que Israel dice, no, si no va a entregar las armas, esto es meramente simbólico. Recordemos también que la Fuerza de Defensa de Israel han tenido una presencia, y la tienen por ahora también, un poco más al interior, ¿no? Esta zona de seguridad, incluso más de lo que tenían hasta el 7 de octubre de 2023. Sí. Por lo tanto, si bien hay un cambio simbólico que jamás puede dejar el gobierno, es muy difícil que la situación cambie en el campo de manera real y verídica. Lo veremos en los próximos meses. Gracias, Mauro. Barbie. Bueno, se cumplieron 100 funciones de Annie el musical.
¿100 funciones ya? 100 funciones y seguramente será mucho más en vacaciones de invierno que prácticamente trabajan de lunes a lunes, ¿no? No suspendieron, fue el único espectáculo infantil o para toda la familia que no suspendió durante la transmisión de partidos de fútbol. ¿Se acuerdan que algunos, sí. y lo hemos dicho, y seguramente si pasamos al cuartos de final, ¿no? El próximo sábado Argentina deba jugar en un horario nocturno, horario de función teatral, y allí veremos qué decisión tomarán los productores teatrales. En este caso, Ani estuvo siempre, y ayer celebraron con todo el público allí presente las 100 funciones encabezadas por Lizzy Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez, Julieta Nay Calvo y todas las niñas y todo el elenco de bailarines que forman parte de este espectáculo, que va muy bien en recaudación y que va a seguir adelante por lo menos hasta el mes de agosto. Gracias, Barbie. Tenemos que hablar del mundo del espectáculo, pero de un mundo del espectáculo que también es muy solidario, en este caso de Shakira, que la estuvimos viendo. ¿En cuántos partidos fue a ver Shakira en este mundial? Va a ver Argentina, ¿no? Va a ver Argentina. Bueno, calculo que Colombia también. Yo cada vez que veo el mundial está Shakira, así que para mí está en todos los partidos. A mí también me da la sensación de que cada vez que lados. prendo, me parece que la vemos. Bueno, por ahí tiene ticket gratis, no tiene que estar en la reventa. Por tener la canción oficial. O sea, nada menos. Claro, aparte va a estar cantando en el cierre también. Okay. Shakira anunció que va a hacer una donación para ayudar a los niños de Venezuela tras los 2 terremotos. Va a estar donando $500,000. Esto lo anunció a través de sus redes sociales, a través de un video que subió en el que dijo que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, organismo en el que colabora, donará $500,000 para ayudar a los niños de Venezuela tras los 2 terremotos que sufrió ese país. En el video, donde se expresa en inglés, Shakira comienza diciendo: hoy millones de niños están creciendo sin acceso a la educación y las oportunidades que merecen, por eso me enorgullece apoyar el Fondo Mundial de Educación Ciudadana de la FIFA. También me enorgullece compartir que el fondo destinará $500,000 a organizaciones en Venezuela que asisten a menores cuya educación se vio interrumpida por esta terrible tragedia. Euge, ¿estás del otro lado? Acá estoy, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Contanos. Bueno, les cuento, hablando un poco de la microeconomía, recién hablamos mucho de la macro y la deuda. Hablando de la micro, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa lanzó otro de sus informes de ventas minoristas con una buena noticia porque tuvo un crecimiento del 0,9% a valores constantes, es decir, interanual en el año. Y digo que es una buena noticia porque venimos viendo meses de consumo en caída. Sin embargo, sí hay una caída en la medición intermensual del 1,3% respecto de mayo, pero acá lo interesante es ver cómo funcionó el tema del aguinaldo y por otro lado el efecto mundial, porque hubo mucho movimiento comercial generado por el Mundial de Fútbol y ahí tuviste ventas que dependieron también fuerte de las promociones bancarias, de esquemas de financiación, pero tuviste mucho, por ejemplo, en supermercados, por ejemplo, para lo que es, no sé, la juntada del Mundial y para ver a la selección, una picada, algo que compras para compartir con el resto. Bueno, eso hizo que las ventas de forma interanual repunten bastante lo que es el mes de junio. Y otra vez tuvieron fuerte dinamismo las ventas online, es decir, de los locales de la calle. Es decir, la gente está eligiendo comprar online en su casa más que ir a los locales a justamente comprar. No cambia así la perspectiva de algunos del clima, de los negocios locales, del clima de los comercios. El 50,1% de los locales percibe una situación que es estable interanual, pero el resto, es decir, las evaluaciones negativas, siguen al 43,1%, y a 12 meses hay quienes prevén continuidad sin grandes cambios, el 52%, y solo un 37% espera mejoras. Así que un leve repunte por la fiebre mundialista, en el cual estamos todos más contentos, nos juntamos, y a la selección le está yendo bien, anulo Mufa por si le puede pasar algo, pero que siga así, porque está bien para toda nuestra alegría, para la selección y también para los comercios minoristas. Gracias, Euge.
13:17 en todo el país. Ya estamos hablando de todo lo que va a pasar en los siguientes partidos en el Mundial. Obviamente estamos más atentos a lo que va a suceder en 23 horas 41 minutos, Claro. 15 segundos y contando, porque será el encuentro de nuestra selección argentina frente a Egipto. Pero todo el mundo está hablando de Haaland, el jugador noruego, el goleador noruego, que los números impactan, que su performance en los partidos impactan y dan que hablar, pero lo que más impacta es lo que hay detrás de Haaland, que es una preparación que lleva muchos años, que no tiene que ver solamente con su momento profesional, sino que desde antes de ser un jugador de fútbol profesional, él ya venía entrenándose de distintas maneras, con rituales matutinos, con una alimentación atípica y con métodos de recuperación extrema. De hecho, él tiene su canal de YouTube en donde tiene un video incluso en donde él cuenta cómo es todo su proceso. ¿Es importante el entrenamiento? Sí, pero es importante también la recuperación. De hecho, como del futuro viene, ¿no? Porque esas cosas ya lo las venía llaman haciendo. el androide. Bueno, sí. Es que lo llaman el androide por esas cosas justamente, porque todo lo que hacía resultaba bastante extraño. Incluso nosotros acá hemos hablado muchas veces de la importancia del descanso y ahora no somos nosotros los que decimos eso, sino que lo dice el propio Haaland. Creo que dormir es lo más importante del mundo. Así que para dormir bien, solo cosas simples. Anteojos que bloqueen la luz azul, aislar todas las señales y todo eso. Creo que es realmente importante. Así que este tipo de cosas pequeñas, la verdad que cambian las cosas. Creo que intentar hacer un montón de cosas no es bueno, pero hacer cosas pequeñas todos los días durante un periodo más largo, creo que realmente vale la pena. ¿De qué está hablando? De ni más ni menos de aplicar pequeños cambios en nuestra vida, adoptar pequeños hábitos, sostenerlos durante más tiempo para así poder percibir grandes mejoras en nuestro sistema, en nuestro organismo y en nuestra forma de... Nos vamos a convertir en Haaland. No sé o en si- la mejor versión No, de nosotros pará. mismos. En la mejor versión de nosotros mismos, porque es lo que decía un poco Juan Pablo cuando arrancamos. Él es hijo de atletas, por lo cual Claro. tiene una cuestión en su ADN que, nada, y un don natural para el deporte y para el Y fútbol. calculo que sus padres o su madre, si cocinaba cuando era chico, le debe haber creado buenos hábitos también alimenticios, ¿no? 100%. El tema es, uno puede tener un don que puede usar ese don como vino y no potenciarlo, o uno puede decidir potenciar ese don y tratar de que ese don sobresalga y sea cada vez mejor. Y ahí es donde aparecen los hábitos. Él, como decía ahí en este audio, en esta entrevista, usa lentes bloqueadores para la luz azul. De hecho, ¿se acuerdan del primer partido de Argentina que Messi convirtió 3? Sí, con Argelia. Y que él subió una foto, una historia en su Instagram con esos lentes de Sí. color naranja que puso insane, como que era... Nada, Una Messi, sos locura, increíble. claro. Exactamente. Usa esos anteojos por lo menos 3 horas antes de irse a dormir para que su ritmo circadiano no se interrumpa y que sea lo más prolijo o que vaya acorde a lo que es Claro, el más tiempo de la natural naturaleza. posible. Exactamente. Apaga todas las pantallas para que obviamente no lo distraigan ni lo disturben ni nada, porque también las pantallas tienen luz azul. Dijo que incluso usa la cinta para dormir, para taparse la boca, mirá. porque eso hace o le asegura respire mejor, de que ¿no? pueda, exactamente, de que pueda respirar por la nariz. Su alimentación es muy importante. Por lo que él dijo en alguna entrevista, va a comprar en una granja leche cruda y consume leche cruda. Sin Están haciendo pasteurizar, digamos. Sí, lo que trajo varias polémicas por las enfermedades y Claro. demás. Él va a una granja orgánica en Noruega y compra esta leche cruda. Le prestan mucha atención a su alimentación, que está basada en huevos, en carne orgánica, en proteína de muy buena calidad, en carbohidratos y mucha hidratación, que muchas veces, más por ejemplo en épocas donde hace frío, uno pierde noción y deja de tomar agua. Y la hidratación también es muy importante. Para la parte del recovery, para recuperarse, baños de agua fría, estiramientos, psicoterapia, fisioterapia, masajes y sesiones de recuperación. Él le presta mucha atención, no solamente al entrenamiento, que lo que él sostiene es
Es muy importante entrenar y llevar tu cuerpo al límite y correr incluso esos límites, pero si no hay una recuperación acorde a eso que vos le exigiste a tu cuerpo, no tiene sentido ese entrenamiento. Y no porque después te empezás a lesionar, ¿no? Hay fatiga muscular y claro. Sí. Así que Haaland nos da lecciones de vida y nos da... Tiene unas estadísticas realmente impresionantes. Él empezó jugando en el Brine y después en Molde de Noruega. Y es impresionante cómo, sobre todo a partir de que se fue al Red Bull Salzburgo, que fue el primer club donde se hizo conocido, escuchen el promedio de gol que tuvo en el Red Bull Salzburgo, 1.07 goles por partido. Claro, o sea, tiene más goles que partidos. Bueno, mirá, son 27 partidos, 29 goles. Exactamente, en el Borussia Dortmund 0.97, hizo 86 goles en 89 partidos, y en el Manchester City 162 goles en 198 partidos. Es impresionante. Una bestia, o sea, yo pocas veces hablo así, creo que lo único que se puede asemejar en términos de efectividad es Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, que tuvo de toda su etapa el Real Madrid más goles que partidos, pero no suele pasar. Y lo de Haaland es impresionante. Con 25 años, ¿no? 25 años, es del año 2000. Todavía tiene una carrera por delante. Primer mundial, 4 partidos, 7 goles, igualando a la misma marca de goles de Mbappé y de Messi. Y con una Noruega, además, que no solo lo tiene a él, sino que con Sorloth, con Odegaard y una generación de futbolistas noruegos, bueno, mismo el arquero, que le dieron una revitalización a la selección de Noruega que hace mucho tiempo no tenía este protagonismo. Digo, alguna cosa Haaland solo no iba a poder hacer lo que hace toda la selección en conjunto, que es una muy buena generación de futbolistas noruegos. Bueno, por eso es el festejo noruego. El del remo, ¿no? Claro, bien vikingo. Claro, todos juntos y coordinamos vale mucho más que la individualidad. Porque así es como se logran las cosas. Y ese fue el ejemplo que nos había quedado de nuestra selección en 2022, cuando era la fuerza del equipo los que nos llevó a levantar esa copa. Todos juntos. El famoso todos juntos.
somos nadie. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now. Nos acompaña Redoxon. Ayuda a reforzar tus defensas con Redoxon Triple Acción. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Qué locura esta hinchada. Dejan todo, menos alentar. Los hinchas llenan de energía a los jugadores. Los jugadores llenan de energía a los hinchas. YPF, Energía Argentina. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en No Somos Nadie. Now, tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales. Tiempo de disfrutar. 13:31 en todo el país, media hora de No Somos Nadie es lo que nos queda, con un invitado muy especial para hablar de absolutamente todo, del teatro, de la ficción y también del Mundial, Barbie. Sí, ¿qué pasa con el Mundial? El teatro, en realidad, en épocas de Mundial, porque cada viernes damos un poco la modificación de la cartelera teatral, de algunas funciones que se programan o se posponen y otras que cancelan porque juega Argentina de repente. Y por eso lo tenemos a él, al señor Carlos Rothenberg, empresario teatral. Un placer enorme tenerte hoy acá con nosotros. Por favor, gracias por invitarme. Hace muchos años que estás en más de, no sé... Más de 50. Si no quería decirlo por las dudas, digo más de 50 años en sí. el mercado teatral. Y fundamentalmente, desde que comenzó el Mundial el 12 de junio, ¿en qué cambió la asistencia del público a las salas? Mucho. De hecho, se hace un trabajo muy, muy casero. Por ejemplo, hoy es lunes. Estamos todos con plan A y plan B, dependiendo cómo salga la selección mañana, por el partido del sábado. No nos tocan partidos como el de mañana, porque justamente un martes, día hábil a las 13 horas, no influye en la actividad teatral porque no funciona. Pero estamos planteándonos, bueno, ¿qué va a pasar? Pasó hace 2 sábados, o sea, no el último, el anterior, donde las funciones, en muchos casos se suspendieron las segundas funciones, en otras se suspendieron las 2 funciones, los que hacen doble, y en otros casos se hicieron más temprano. Y yo creo que si mañana gana Argentina, cada empresa hace lo que le pinte, pero en general es bastante uniforme lo que pasa. Se suspende la segunda función por 2 motivos. La primera, porque la gente obviamente elige ese espectáculo y cambia y pospone el teatro. Y después porque si gana Argentina, estamos justo en un punto neurálgico, es el Obelisco, donde confluye mucha gente a festejar. Entonces, la experiencia ya nos dice que tenemos que hacer eso. Pero no podemos comunicarlo mucho antes porque dependemos del resultado. Entonces, estamos ahí tan caseramente como lo estamos charlando acá. Y si minuto a minuto. Están vendidas las entradas para la función, no sé, de las 22 el sábado porque no se dieron cuenta o no sé, ¿qué pasa con esos? Mayoritariamente la gente hoy compra por remoto, compra por la web, call center, entonces vos tenés el registro de quiénes son los clientes. Es exactamente igual cuando una compañía aérea te manda el mail diciendo que el vuelo se cancela o se pospone o se modifica. Es igual. Siempre puede haber algún caso de alguien que compró en boletería y entonces empieza a ser
inhallable. Claro. Bueno, en ese caso tenés que tener una guardia para esperar a ese espectador. Pero ese espectador en general que tiene la entrada ya averiguó antes y pidió cambiarla. O sea, me acuerdo que, ¿cuándo fue? El último viernes. El viernes hubo fútbol de noche. Sí. Sí, el viernes. Y solo hubo que esperar 2 personas, que tampoco fueron. Fueron el sábado con las entradas del viernes. Claro. O sea que uno por deferencia los espera, pero en realidad porque corresponde. ¿Pudieron entrar con eso? El sábado. Sí, pero O sea, entrada con de las grupo. 2 entradas eran 2 casos solos, 2 casos en miles. Pero esto es para mostrar cuál es la proporción. La proporción es que cuando hay fútbol mundial y a medida que avanza la selección, piensa que yo comencé en el 75, por lo tanto vengo viviendo mundiales desde el 78. Tenés las 3 Impresionante. estrellas. Sí, claro. Literal, o sea, claro. Claro, vos también. Sí, claro. Bueno, pero a vos no se te nota. A mí se me cayó el pelo, esa es la diferencia. Desde el 78 ya hablábamos de me acuerdo que hacíamos una obra con Luis Brandoni, Postdata, tu gato ha muerto, se llamaba, en el 78. Y permanentemente hablábamos con Brandoni, bueno, ¿qué hacemos? Y cuando jugaba Argentina suspendíamos la función. Además porque los actores quieren ver el partido. Eso te iba a Claro, decir, no es solo tal el cual. público. Sí, seguro. O ahora, por ejemplo, el viernes sí hicimos en el Gran Rex la función de Charlie y la fábrica de chocolate, con las entradas vendidas para las 20, y se anunció a todo el público que la función comenzaba a 21:30, coma, o cuando finalice el partido. Porque uno no sabe si hay alargue, si hay penales. En este caso hubo alargue. El público casi diría que vio el partido o en la radio de su coche o en algún bar cercano, porque lo concreto es que terminó y estaban todos en la puerta. Ahí. O con el celu. Y todo el equipo artístico, que es mucha gente, desde las 18:30 citados, con pantallas en camarines, con 3 pantallas, como para comer algo y ver el partido todos en equipo. Así que se arregla. O sea, el público fiel a la selección y fiel también a la obra. A la obra, porque Importante. cuando tenés un espectáculo que tiene mucho tirón, obviamente va en proporción a qué demanda tiene ese espectáculo. El que tiene poca demanda, directamente mejor suspenderlo. Claro. Porque si ya tiene poca demanda sin mundial, va a tener menos todavía con mundial. Ahora, cuando tenés títulos fuertes como estos, sabés que hay una porción de público, ya sea porque espera o porque no le interesa el fútbol. Tal O cual. sea, Bien, yo sí. te estoy contestando esto y me cuesta saber para qué lado patean los equipos. Siempre digo para que te ubiquen cuánto sé yo de fútbol, ¿no? O sea, mis hijos me dicen, papá, es el segundo. Yo le digo segundo acto, como en el teatro, ¿no? Segundo Claro. acto. Le digo, Segundo ya empezó el segundo acto, pero ahora patean para el otro lado. Claro. O sea que, bueno, siempre hay gente que no, que sigue la selección casi por un tema de argentinidad. Claro. ¿Cómo es el espectador del teatro hoy por hoy? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que más consume? ¿Qué tipo de contenido es el que más atrae? ¿Y cómo se gesta también ese interés por los contenidos? Yo creo que hay un cambio cultural. Yo lo significo a partir de los 90, donde en el circuito, cuando yo comencé en los 70, te diría que había espectáculos en lo que llamamos el circuito comercial. Yo hace un año lo vengo llamando el circuito industrial, para que se entienda la diferencia. Que lo llevo más por el terreno del sostenimiento de esos grandes edificios costosos per se, por el propio edificio y por lo que hay adentro, y donde había espectáculos a lo mejor con más contenido en el circuito comercial. ¿Vale? Es decir, por un lado teníamos la revista porteña, que era un símbolo argentino, que también desapareció con la llegada de la democracia y poder mostrar lo que no se mostraba a lo mejor antes del 83, y por otro lado un cambio de paradigma en el sentido de llevar el crecimiento del teatro independiente, las obras de alguna manera con más contenido para ese lado, las de más envergadura del teatro público, tanto nacional como provincial como municipal, y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, hablo en el país, y si se quiere lo que sería el emblema del comercial o industrial, como le digo yo, en la avenida Corrientes, llevado más para el terreno de la comedia. La comedia que no siempre tiene que ser argentina, pero hay mucho referido al humor. Si bien lo que, como dicen los chicos, garpa más, es todo lo que tiene que ver con sentimientos. O sea, los sentimientos sigue siendo... Yo siempre uso un ejemplo para que se entienda, el éxito de la película Titanic. Sí. Todos sabemos que termina en un drama, pero como apela a los sentimientos, es un éxito mundial. Bueno, en eso tiene mucho que ver. El sentimiento sigue funcionando muy bien y por eso hay éxitos impresionantes, con menos risa y más corazón.
Recién mencionabas a Luis Brandoni y pensaba en las cabezas de elenco o en los capocómicos, que el otro día lo mencionábamos acá, que muchos ya no están. Enrique Pinti, por ejemplo, quienes convocaban y cortaban ticket. ¿Cómo se arma un elenco para sostener una obra a través de los años? Ese es el único tema. Yo podría acá decir que en más de 50 años de profesión viví dictadura, democracia, planes económicos, la vida social de la Argentina. Y tengo que reconocer que específicamente el tema de la falta de ficción en televisión es el único que literalmente me quita el sueño. Literalmente. Me lo quita. Quiere decir, me despierto a las 4 de la mañana sobresaltado y no me puedo dormir. Pero no por mi generación. Yo voy a cumplir 70 años. Quiere decir que el residual de los artistas que traccionaron este país, a mí, egoístamente, me alcanza. Pienso en mi hijo que tiene 40 y pienso en la generación que sigue. Y ahí, para mí, hay un problema que no le encuentro la solución. Y cuando digo no le encuentro la solución, yo comencé con esto a batallar públicamente en una nota que hice en el Diario de la Nación, se la encuentra domingo 9 de marzo del 25. Y donde ahí planteaba el problema y a partir de ahí me reuní con todos los estamentos, los empresariales y los sindicatos, de televisión, sin ser de televisión. Y el diagnóstico coinciden todos. Capit, que son los productores independientes, los dueños de los canales, coincide ATA, que es el sindicato de televisión, la Asociación Argentina de Actores, coincide SAGAI. O sea, me fui a comer con los representantes de SUTEP a la calle Pasco, con ellos, me invitaron a comer para hablar de este tema, y no hay solución. Porque lo que no hay en este país es la torta publicitaria en lo que era la vieja televisión abierta para sostener la ficción. Y las plataformas no están mostrando que arrojen protagonistas para el circuito del teatro que yo llamo industrial. Claro. O sea, una cosa es hablar en teoría y otra cosa es programar en la práctica. Vos recién nombraste, porque yo también lo nombré a Brandoni, vos agregaste Pinti. Podríamos hacer larga historia. En los años 50 está la bibliografía, si alguien quiere lo googlea y si no lo busca en inteligencia artificial, se estaban demoliendo los teatros de Avenida Corrientes porque no eran redituables esos edificios en los años 50. Acá es importante marcar algo. Teatro va a haber siempre. Teatro es la ficción más antigua del mundo, de los griegos. No estoy hablando que va a faltar teatro, por favor. Lo que estoy diciendo es que esta particularidad que tuvo Argentina en la Avenida Corrientes, Mar del Plata, Carlos Paz, que se sostuvo a partir de las figuras que dio la tele abierta gratuita, eso es lo que no le encuentro la vuelta para dentro de 10, 12 años. Ya empieza a aparecer el problema. O sea, con cada desaparición física de una cabeza de compañía, la cabeza de compañía, para que se entienda, es lo que hace después pivotar. Todo el engranaje surge a partir de Antonio Gasalla protagoniza y después se arma todo. Claro. Bueno, Guillermo Francella ahora, ¿no? Guillermo Francella. Por eso le damos el tiempo necesario para decir, todavía hay en 5 o 6, cada vez menos. Por eso digo, cada vez que desaparece una cabeza de compañía, no se está renovando y no le alcanza a esos edificios costosísimos que alguien venga y diga, yo trabajo los viernes, o yo lleno 4 semanas en los martes. Todo muy bien, pero hace falta el industrial, que es el que sostiene y te permite hacer eso. No sé si más o menos soy claro. ¿Qué tiene que tener un cabeza de compañía o un artista para transformarse en? Yo acabo de terminar un libro que lo larga Editorial Losada en agosto, y justamente en el libro saqué de un documental de Alejandro Massi sobre la vida de China Zorrilla. Y entonces en un momento me impactó viendo el documental que, sin saberlo, pero corroborando esto, dice en un momento Soledad Silveira como testimonio, China Zorrilla era la gran actriz rioplatense, pero a partir de 1975 participar en la novela, no me acuerdo si La Pobre Diabla, no me acuerdo qué novela, fue una mujer popular y convocante hasta que murió. No era un tema de talento. Hoy lo vivimos con Rada. Yo hice las temporadas de Rada en Mar del Plata hace 4 años con su espectáculo Revuelto. Y también hice la de este año con Chanta. La diferencia es atroz por la permanencia de un año, de unos meses primero, en la televisión abierta. Entonces, como yo soy empresario, teatrista, pero empresario teatrista, me gusta ser muy pragmático. Yo tengo los programas cuando contrataba a Adrián Suar y a Florencia Peña, antes de Poliladron y antes de Son de 10.
O sea, tengo el programa de Caballo 4 que hacía Carlín Calvo en la obra Ecus en el 76, plena dictadura, antes del Rafa. Y cuando vos mirás quién está encabezando la cartelera, le encontrás detrás de dónde viene. O sea, donde vos decís, es Nico Vázquez. Sí, pero es de la cadena Cris Morena. No, pero mira, está Bossi, claro, pero viene del grupo Tinelli. Pero a cada uno le encontrás. Y entonces vos vas viendo que desapareció el cabeza de compañía Alberto Olmedo, que desapareció el Jorge Porcel. Nos queda gente como Moria o Carmen, que son de aquella televisión abierta. Ves, en mi caso, me impresiona ver los afiches en la calle de las plataformas donde se anuncia una buena fotografía, un título y la marca, y salvo que sea de la televisión abierta, Franchella, Suar, Peretti, Grisela Siciliani, alguno más, no están los nombres de los actores. Entonces, lo tengo... Es verdad, eso no me había dado cuenta. Lo tengo tan estudiado el tema, que hice larga la respuesta. Pero con dolor me preocupa, claro. Con dolor, porque además el tema esto desde el punto de vista, si se quiere, egoísta del empresario teatral, pensando qué va a pasar con eso y que no se repita lo de los 50. Y desde el punto de vista de la economía de los actores, es muy grave lo que pasa, porque la falta de ficción hace que infinidad de casas, como digo yo siempre, ni con el autógrafo, ni con la selfie, ni con la crítica, ni con la nota periodística pagan el supermercado. No, claro. O sea, tengo muchos amigos actores que son conocidos cuando salimos a la calle, pero con malas economías hogareñas. Entonces, y la falta de masividad que le dio la televisión abierta podía hacer que Claudio García Satur, que era un excelente actor, un día se enganchase con Migré y termine siendo Rolando Rivas. Pero no tenés esa popularidad y no tenés ese cartel que te daban los nombres propios, que era, se llama Satur. No es lo mismo ser el papel del taxista o la psicóloga de envidiosa y no sabes cómo te llamas. También las redes sociales desdibujaron todo eso del nombre propio, porque ahora de repente hay como demasiados nombres y todos más de nicho. Entonces se perdió la transversalidad de ese nombre propio. Por eso digo que teatros de 1000 butacas, 1500 butacas, que no existen en Roma, en el circuito comercial, que no existen en París, existieron en Buenos Aires, como el dulce de leche. Fue acá, como existió la calle Lavalle con los cines. Entonces yo lo que vengo diciendo con todo el dolor, porque tengo intereses creados, porque tengo teatros en la Avenida Corrientes, porque tengo teatros en Mar del Plata, es ojo al piojo, porque cine sigue habiendo, pero la calle Lavalle no está más. Entonces yo lo que estoy, digamos, ¿por qué lo digo? Es anti-marketing lo que estoy diciendo para mi empresa. Pero como dije antes que soy teatrista, si lo advierto me gusta compartirlo. Me siento mejor contándolo y no siguiendo un dibujo para que a lo mejor alguna vez nos demos cuenta que algo así puede pasar. Y a lo mejor, por decirlo, por honestamente decirlo, aunque no me convenga decirlo, tal vez aparezca una luz. Tal vez aparezca algo que si no viene de lo privado puede venir de lo público. Pensemos que acá en este país, además de caerse la ficción en televisión privada, tampoco se hizo nada bajo ningún gobierno en el Estado promoviendo como hace Televisión Española a sus artistas. Pensemos en el edificio de Canal 7, antes ATC, hoy Televisión Pública. No hubo nada para favorecer autores, directores y actores de la ficción. Y no importó qué gobierno pase, En eso fueron idénticos todos. Entonces, me parece que como mínimo advertirlo, hay que hacerlo. Después, si quiero que pase, no quiero que pase. Claro. Me encantaría que ustedes dentro de 15 años estén acá, que yo siga viviendo, me llamen de vuelta y vine acá por la invitación tuya, Bárbara, entonces que me digas, ¿qué pavada dijiste el 26? Y yo voy a decir... mirá cómo se dio vuelta la cosa. Yo tengo 85 años, qué suerte, porque yo no quiero que pase lo que estoy diciendo. Claro que sí. Pero como lo siento, lo digo. Y además la gente también extraña la ficción en la tele. Seguro. Y cuando volvió después de la pandemia, el público se volcó a las salas teatrales más que al cine. Pero acá hubo casos, lo que pasa es que, insisto, yo no sé ni siquiera hacerme un café, aclaro, literal. Y antes hablé del fútbol y dije lo mismo. Pero sí me gustó siempre desde muy chiquito estudiar esta profesión, la mía, la teatral. Y como estudioso de esa profesión, sí veo que a principios de los 60 hubo un director que fue David Stiebel, que a través de un programa que se llamó Cosa Juzgada,
hizo que la señora de Loma de Zamora se entere quién era Norma Leandro, el Negro Carela, Marilina Ross, Emilio Alfaro, Bárbara Mujica, Héctor Alterio, por dar nombres, ¿no? Y después lo siguieron en teatro. Y después formaron un grupo que se llamó Gente de Teatro, y la gente iba al teatro a verlos porque entraban gratuitamente a la casa. Por supuesto, después dependerá del talento de cada uno para perdurar o no. Claro. Pero eran artistas, y sigue habiéndolo, por supuesto, tapados, pero están, porque talento Argentina tiene, que esa plataforma que fue el streaming hace 70 años, el que hacía Darío Vittori cuando entraba a tu casa con Teatro por el Teatro. Ahora vieron que hay un tema de palabras, ¿no? Ahora se llama streaming. ¿Y cómo se llama lo que hacía Darío Vittori? ¿Y acaso Luis Landicina no era stand-upero? Sí, o sea, ¿qué es esto de, no? O sea, ¿qué razón tenía Coco Silly, digo, que a la ensalada mixta le empezó a llamar sobre un colchón de hojas verdes? Déjame hinchar. Bueno, así que, nada, ustedes me dan el pie y yo hablo, les hago el programa hasta las 2. Sí, y además pensaba en que el teatro independiente ahora está siendo mucho refugio de grandes nombres. El otro día fui a ver la obra de Gustavo Garzón, sí. Y es que está en un teatro, que es una sala pequeña, y es maravilloso verlo a un actor con toda su trayectoria en una sala tan pequeña que uno estira el brazo casi que lo puede tocar. Pero no sé si él está contento con esta situación. Seguramente esté contento, y eso creció mucho. Por eso yo dije, teatro va a haber. Yo fui a ver otra función a Timbre 4 este sábado. Quiero decir, el teatro independiente sí creció. Por eso digo, que quede claro, teatro va a haber siempre. Y buen teatro. Y hay público para el teatro en Argentina. Lo que estoy planteando es, por eso lo llamo industrial. Porque en definitiva, ¿cómo lo separo de lo que antes llamaba comercial? Bueno, lo separo diciendo industrial. La industria, que era aquellos espectáculos de 10.000 personas por semana, que después fueron 5.000 en teatros de 1.000 butacas, ese es el que además es el circuito al que pertenezco. O sea, yo hablo de ese porque yo pertenezco a ese circuito, pero respeto y soy consumidor del circuito independiente, y respeto y soy consumidor y creo en la obligación del Estado en sostener el teatro público. Todos hacemos la actividad teatral. Ahora, cuando me toca hablar a mí, yo no puedo hablar por Artei, que es la Asociación de Teatros Independientes, y no puedo hablar por los teatros públicos. Le toca hablar por ADET, en todo caso, que es la del teatro privado, la del teatro comercial. Entonces mi mirada tiene que ver con ese teatro comercial, hoy que llamo industrial, que tiene a protagonistas muy talentosos, y donde de repente vos tenías a Beto Brandoni con Federico Lupi haciendo Convivencia de Oscar Viale, y era teatro, o Madin Lanús, cuando estrenamos hace 40 años atrás con Beto, Marta, Bianchi, Leonardo Macio y Patricio Contreras, donde hacías bingo. Por un lado tenías una obra con mucho contenido y muy buena de Nelly Fernández y Correa, muy importante, y también tenías el éxito comercial que te permitía mover la rueda. Claro. Eso sería, para mí, es lógico. No me da lo mismo hacer un éxito con algo bueno que con algo que no es bueno. Si lográs las dos cosas, bingo. Bingo. ¿Sentís un poco esto que decías de teatro va a haber siempre, ¿no? Y sacando el tema económico del por qué la ficción no está ahora en televisión, que la gente está buscando más este tipo de conexión? Lo llevo al lado de los recitales, que también mucha gente va al recital porque necesita volver a conectar con la experiencia en un mundo que se volvió tan digital, con la presencia de la inteligencia artificial, que ya no sabes qué es real y qué no. Volver a este contacto más directo con el artista. Sí, yo creo que más que volver es seguir. Porque en realidad... nunca se cortó. Nunca se cortó. El vivo sigue siendo artesanal. El vivo, por eso la mejor prueba es en el 2020 de la pandemia. ¿Por qué dijimos cerramos antes y abrimos últimos? Porque nosotros íbamos, justamente lo que hacemos va en contra de lo que pedía Salud Pública. Sí. Lugares cerrados, amuchados, donde todos estamos juntitos con el artista en vivo. Talento y público en vivo. Empezó esto hablándose de fútbol. No soy futbolero, pero sí reconozco la diferencia que te plantea el futbolero cuando dice no es lo mismo verlo por la tele que ir a la cancha. Claro. Bueno, entonces hagamos esa analogía. No es lo mismo verlo en una pantalla que sentirlo, incluso con sus furcios, sus errores, en vivo. Entonces, el vivo garpa. Y además, a veces voy a alguna charla para dar en relación a estos temas, sobre todo a facultades, que antes no había
Cuando yo comencé, buscaba dónde estudiar un poco todo esto y no encontraba. No había, ni público ni privado. Y siempre hablo lo mismo, ¿no? De la importancia de, además de la vocación, tener las ganas de dedicarle el tiempo necesario a eso. Y una cosa que yo me repito mucho, que tiene que ver con una palabra que para todos sirve, también para esto, que tiene que ver con la ética. O sea, yo creo que a todo lo que uno hace tiene que ponerle ética. La ética y tener el mismo mensaje en público y en privado, a mí por lo menos me permitió, después de más de 50 años en la profesión, no tener más de 13,8 de presión nunca sin tomar pastilla. Y eso lo recomiendo, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido el vivo te da eso. El vivo te da esa comunión con el público donde sabe la gente que no pudiste grabar, cortar, subir el volumen artificialmente, que si no tenés llegada con la voz no te van a escuchar, que si no vas se va a suspender la función. O sea, tiene un montón de responsabilidades el vivo. Y me parece que el público argentino, que tiene un buen nivel, digamos, por el gusto del vivo, lo consume y lo agradece. Por eso digo, en mi mensaje, yo recién hablé del libro, y en el libro que hice varios apartados, el apartado, yo terminé diciendo algo así como que este es el apartado que me apena escribir. Y cerraría un poco esto por el tiempo de ustedes, que también es el tema que me apena contar. Claro. O sea, me gustaría más venir a contarles de lo que funciona, que el público va al teatro, de las próximas obras para el verano, ¿no? Y sin embargo, en lo personal estoy como muy necesitado, a lo mejor para tratar de dormir un poco mejor a la noche, de sacarme para afuera este tema y sobre todo de ver si pudiésemos tener voces que coincidan en esto de ver cómo hacemos para que los chicos jóvenes que tienen talento hoy puedan llegar también a trascender con nombres propios, de una manera que los haga sustentable desde su necesidad artística, pero también desde su economía. Me parece que la economía también tiene que ver con esto, ¿no? La economía, ya no estoy hablando de las empresas, estoy hablando, será porque estuve 30 años casado con una actriz, y será porque mi puñado de amigos son actrices y actores, entonces me preocupa el tema este de la polarización en pocas cabezas y cabezas que no se están renovando. Tal cual. ¿Cómo se llama el libro? Pasen y lean. Pasen y lean. ¿Cuándo sale? Muy bien. En agosto. Se va a presentar en el liceo. Creo que te lo mandé. No, pero ya lo mandaste hace un rato. No, el libro no, porque no lo tengo. No, pero la invitación. Vamos el 11 de agosto con un grupo justamente de artistas y Editorial Losada. Vamos a presentarlo allí en el Teatro Liceo, justamente por ser el más antiguo de América Latina, y conducido por Ani Ventura y Pablo Sirven, dos periodistas, y la verdad, y con un regalo de último momento. Tiene 2 prólogos el libro, y uno lo elegí yo, que fue Laura Ventura, una periodista de cultura que vive en España hace mucho tiempo, pero trabajó en Argentina tanto, y un segundo prólogo de mi amigo Brandoni, que me lo mandó el 3 de abril sin saber que el 11 iba a tener el accidente que terminó siendo fatal, ¿no? Así que imagínense el regalo de mi amigo, 28 años, que me haya regalado un prólogo, que yo no se lo pedí, sino como era él, dijo, yo hago el prólogo sin preguntarme si ya tenía otro. Entonces su pareja va a estar en el acto, obviamente, leyendo el prólogo de Beto. Esto va a ser en agosto. El 11 de agosto, martes. Allí estaremos acompañando, por supuesto. Gracias, Carlos, por venir. Y esperamos leer ese libro. Pasar y leer. Pasar y leer. Y gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Por favor. 13:57 en todo el país. Hasta aquí hemos llegado. Esto fue No Somos Nadie. Le agradecemos como siempre a Lucía Méndez, a cargo de la operación técnica. Community Manager Sol Leguizamón y Guadalupe Fernández Viero. En la producción, Diego Bueno, Joaquín Villanustre, Juan Wiñazque, Augusto Sana. En el control de video, Mayra Ferrari, Diego Strack, Matías Massati, Gustavo Cordero, Jano Pereira, Edgardo Sánchez, Adrián Colombini, Miranda Grimó y Augusto Lesca. Impresionante como lo lee. ¡Qué elenco! Del otro lado del vidrio ya está preparando todo el equipo Coworker.